Salud. ¡Salud! ¿Cómo la tratan a usted? Inmensamente feliz. ¿Cómo le ha entrado este 2025? Tan exquisito como este vino. Así es, así es. Bueno, este es un Napa Valley Gross. Estamos hablando de un cultivo sustentable, muy orgánico, muy orgánico. Delicioso, exquisito en boca, buen sabor, buen agarre. O sea que es una excelente selección. Y con decir que tiene el sello Napa Valley, ya usted sabe. Nació con el 8º aprobado. Señores, no se pierdan nuestro encuentro de hoy. Estamos con el diplomático, escritor, intelectual, don Marino Berigüete. Así es, me quedo con no solamente el hombre de la cultura, el hombre del conocimiento, me quedo con el hombre que ha construido una relación de 40 años con su esposa y con 2 hijas a quienes ha apoyado a seguir sus sueños. Y la conversación es exquisita, es sobre la vida. Salud. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Todo es Arte. Hoy vamos a conocer la historia detrás del arte de un caballero que nos acaba de endulzar con su música, su instrumento musical, el saxofón. Vamos a conocer a Jonathan Jorge. Dios mío, la verdad que quedé encantada con esa pieza que nos acabas de tocar, de dar un intro maravilloso. Acabas de hacer algo muy diferente en Todo es Arte. Wow, Bienvenido, Jonathan, ¿cómo te sientes? Me siento bien, contento de poder estar aquí, un honor. Gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Gracias a ti por aceptar la invitación. Te notaste dispuesto desde un principio. Claro que sí, claro que sí, claro. Jonathan, algo que me encantó de ti, vienes de una familia cristiana, Sí, claro. padres cristianos, Sí. y ambos son músicos. Sí, yo crecí viendo a mi papá tocando guitarra, mi mamá cantando en la sala. Sí, de ahí que viene mi vena musical. Y esa infancia tuya fue bonita, no fue tan como que, ay, qué triste o que ya aburrido, no. No. Fue una infancia muy bonita. Como te digo, nacimos en el Evangelio y mi padre siempre nos inculcó lo que es la buena costumbre en la vida cristiana. En mi casa debíamos ser cristianos obligatoriamente. Papi nos obligaba a ser cristiano porque él decía que si él nos obligaba para ir para la escuela, nos obligaba para tomar medicina, también él nos obligaba a ser cristianos porque él decía que cuando seamos más grandes, él no quería tener problemas con la policía ni con nada, él quería vivir en paz y así mismo. Era mandatorio. Era mandatorio y le doy gracias a Dios que él nos introdujo y que nos obligó a ser cristianos porque de verdad yo nunca visité la cárcel, nunca tuve problemas y gracias por esa educación que él nos dio y por ese mandamiento que en la casa de todo el mundo tiene que ser cristiano. Qué lindo. Sí. Pero ¿a qué edad exactamente tú tocas ese instrumento del saxofón? Porque bien resaltas que tocabas la güira, que tocabas la tambora, pero el saxofón. Bueno, el saxofón yo lo empecé a tocar como a los 16, porque a los 14 años empezamos a estudiar música y luego como 2 años más tarde fue que yo inicié con el saxofón, porque antes se usaba era que tú primero dabas teoría musical y luego te daban un instrumento. Entonces a esa cierta edad, más o menos 16 años,
que yo empiezo a practicar saxofón. Como tú decías, yo inicié la música tocando percusión, tambor, los instrumentos percusivos son tambora, güira, conga, batería, timbales. Esos instrumentos yo los tocaba antes del saxofón. Okay. Sí. ¿Y quién fue tu inspiración para tú tocar el saxofón? Bueno, al principio nadie, porque yo de verdad, yo no quería salir de lo que es la percusión. Yo amaba coger los calderos de mi casa y romperlos, coger las ollas y tocar. Entonces mi papá me decía, oye, hijo, yo quiero que tú tomes otro instrumento. Porque me decía, lo que tú tocas está bien, pero él decía, cualquiera toca tambora, cualquiera toca güira. Entonces él me decía, tú tienes que tomar un instrumento, me decía, como de mayor valor para que mañana te busquen. Oye, mi papá pensando... Visionario. Visionario. Mira, por eso que dice la palabra que uno debe honrar a su padre y ser obediente. Porque yo en ese momento no lo entendía. Entonces, luego que él me lleva a la escuela de música, que yo miro, que yo llego, yo no estaba pensando de que él me dijo, déjame inscribir a mi hijo a la escuela de música para que él ya lo tome profesionalmente y no sea como yo, que lo hice empíricamente. Luego él me lleva a la escuela de música y cuando yo entro a la escuela de música, lo primero que llevo es un saxofón. Y yo quedo así como enamorado a primera vista. Y yo desde ese día cogí la clase y desde que terminé la clase fui a ver el saxofón y lo miré. Y cuando llegué a la casa le dije, papi, ya yo sé cuál instrumento que voy a tocar. ¿Y cuál? Saxofón. Y él levantó la mano y que gloria a Dios. Aleluya. Como que Ni que esa oración de anoche cayó. dice, lo voy a sacar de ahí. Y bueno, mi inspiración después que yo empecé a practicar, claro, todo el mundo escucha a Kenny G, a Kirubano, dominicano, a Sandy Graviel, a Clifford Fernández y unos cuantos más son inspiraciones para yo en la música. ¿Qué es el arte para Jonathan? El arte es una expresión, tú tengas, porque arte son muchas cosas, no solamente tocar, cantar, lo que tú haces es un arte. Hace referencia al logo del programa. Exacto. Todo es arte. Todo es arte, exacto, todo es arte. Caminando es un arte. Todo es un arte, todo es un arte. O sea, para mí es una expresión en la que tú tengas dentro, es un arte. Tú decías ahorita, los músicos eran nombrados borrachones, pero realmente se sigue mencionando. Sí, Se dicen que los músicos tienen dos cualidades negativas. Vamos a ver si es cierto. Dicen que los músicos son borrachones y que los músicos son mujeriegos. ¿Es cierto eso? Falta una. ¿Cuál es? Que malgastan el dinero, que son gastadores también. También dicen eso. Mira, sí, ¿qué te digo? Antes la música no lo tomaban como una profesión. La música era un hobby. Entonces, cuando tú ibas a la fiesta, los músicos lo que hacen, dale romo. Con la cuestión de las mujeres, mira, hay un problema con eso. ¿Qué pasa? Cuando uno tiene un instrumento, como que uno se transforma. Y las féminas ven al músico como una cosa, yo no te puedo explicar. Si tuvieras la oportunidad ahora de darle un consejo a un joven que pasó un momento similar al tuyo, Sí. sin saber qué hacer, no tenía todavía una decisión de qué instrumento tocar y qué no, luego pasar el proceso de vida y todavía sin saber por dónde iniciar, Sí. ¿qué le dirías? Bueno, yo, a esa joven que está ahí, que está pasando por lo que yo pasé, yo lo que le digo es que se enfoque. El enfoque y la dedicación, eso es lo primordial. En un momento de mi vida yo no estaba enfocado en lo que yo quería y me enfoqué en una sola cosa. Tú tienes que enfocarte en una sola cosa. Cuando tú prestas atención a eso, lo que te gusta, a lo que te apasiona, tú vas a ver resultados. ¿Cómo pueden contactarte la audiencia? Porque dimos un intro y vamos a dar un cierre. Queremos verte tocar de nuevo, pero antes quiero que des tus redes sociales para que puedan seguirte y también solicitar de tu servicio. Perfecto, me pueden conseguir por Instagram, @saxoambientalrd y a los teléfonos 829-880-9819. Ahí estaremos para ustedes. Tocamos a Tora Santa.
Ay, ay, ay. Ay, qué lindo. Gracias, Jonathan, por Gracias a estar ti. el día de hoy con nosotros, por ponerme a bailar. No, sí. Oh my God. Gracias. Y despedimos este programa con esta hermosa frase del cantautor argentino Andrés Calamaro, que dice: la música es el territorio donde nada nos hace daño. Recuerda sintonizarnos en todas las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como Todo es Arte y CTV. Estamos todos los sábados a la 1 de la tarde en CTV y a las 7 de la noche Encuentro Informal. Si te gustó este hermoso programa, que hasta bailé, recuerda suscribirte en la campanita, dale like. Nos vemos en una próxima entrega. Bye bye. Bien, señores, tal y como anunciamos en este encuentro informal, tenemos el honor de compartir con el querido amigo, escritor, diplomático, don Marino Berigüete. Así es que vamos a brindar. Salud. Y ojalá que lo que seleccionamos para esta conversación con el embajador Berigüete sea del agrado, de su paladar. A ver. Sí, porque nos fuimos a Napa Valley. Este es un Cabernet Sauvignon Gros Delicioso. de Napa Valley. Así es que Salud. salud, salud. Yo no sé si la alegría es mía encontrarme con Julio y con Mildred, pero yo siento un gozo muy extremo, porque yo le digo a tus hijos, cuando lo veo, que he hecho una amistad con Julito. Le dije, mira, en la profesión de tu padre y la mía, uno hereda dos cosas, los enemigos y los amigos. Y los hereda igualito. Entonces, yo siempre iba donde Julio, cuando estaba en el periódico Hoy, cuando era un sueño, a ver a Radamés Gómez Pepín, hablar con él. Y tengo muy buen recuerdo de esa época de la juventud. Y a veces digo, hace falta que en los medios de comunicación estén periodistas de esa naturaleza, porque se nos están marchando. Marino, empecemos a hablar de tus publicaciones. El último libro mío es... El más reciente, el más Marino. reciente. Más reciente. Sí, el más reciente, porque ahora va a salir otro. Es Ok. Donde empieza el hombre. Cuando empieza el hombre. Donde empieza el hombre. Donde empieza el hombre. Es un libro de poesía, pero de una poesía de pensamiento. Ok. No es una poesía rimada, es una poesía de pensamiento donde yo he venido trabajando ese libro más de 3 años y lo publiqué en Círculo de Poesía, que es una de las editoras principales de México. Ahora mismo el libro está circulando en más de 200 puntos en México. Se puso a circular aquí, pero también se puso a circular en la Feria Internacional de Guadalajara. Y volvimos otra vez a ese ejercicio, a esa lucha con la palabra, a ese ejercicio literario de volver otra vez a publicar, porque los libros se terminan cuando uno lo publica, porque mientras uno lo tiene en mano, siempre Ok. vive corrigiéndolo. Entonces ese libro es una reflexión sobre la época mía como embajador. O sea, los momentos de la soledad,
en un país como Paraguay, donde yo vengo de un pueblo que nací frente a la mar, y en Paraguay era un país rodeado de tierra. Me hacía falta mucho mi patria chica. Entonces comencé a escribir desde ese entonces algunos poemas, se fue formando, terminé uno, volví, terminé otro, y entonces escribí en ese espacio que tuve en esa época varios libros, pero el que salió ahora es Donde empieza el hombre. Todos de poesía. Todos de poesía. Hay una novela que sí la estoy trabajando para finales de este año, que es una novela de Aves, que es una trilogía que llevo, El Plan Trujillo, Johnny Aves, y después uno que va desde el periodo el último periodo de Balaguer hasta llegar hasta donde le entrega a Lionel. Entonces es una trilogía, Balaguer, que ya está publicada, Aves y La sombra y los perros, que es la última novela de esa trilogía. Yo creo que con eso me despido. Tú sabes De que ese género, te despido del género de la novela. De la novela. ¿Cuál es más desafiante? ¿Escribir cuentos o novela? Y le hago la pregunta porque decía Bosch que el que escribe cuentos es casi un dictador de la palabra, por aquello de que tiene que ser recrear imágenes, tener la capacidad de recrear imágenes en el lector, pero al mismo tiempo no puede ser extenso. Entonces, ¿qué demanda más? ¿Un cuento, una novela o un poema? Lo más difícil es un poema, porque un poema tiene que condensar un correlato objetivo en 4 o 5 párrafos, y si no rima, tiene que coordinar y tiene que condensar la imagen, la metáfora, tiene que abrir. En un poema el lector tiene que poner una parte, o sea, son dos soledades que se encuentran: la soledad del escritor, que la manifiesta con el texto, y la soledad del lector, porque nadie toma un libro de poesía para leer en multitudes, sino que se va a un espacio de soledad íntimo. Y entonces en esa conversación entre ambos nace lo que es la magia de la literatura. Pero con el cuento, como Juan Bosch establecía, las primeras líneas tiene que decirse de qué se trata el cuento, pero tiene la habilidad de desarrollar, no con la habilidad de la descripción con que se hacen las novelas. Las novelas tú tienes la libertad de poder escribir, construir la imagen de los personajes, ponerlo a hablar, y tienes más tiempo y más páginas para tú desarrollar, porque un cuento no puede ser una novela, tiene que tener, algunos pasan de 3 páginas, otros de 6, otros llegan a 19, pero a mí en lo personal me gusta siempre hacer un cuento entre 16, 15, 13 páginas por una cuestión de superstición. Pero la novela y el cuento, el escritor tiene la habilidad de poder correr sobre las páginas sin detenerse, pero con la poesía no. La poesía tiene que concentrarse, y es una lucha entre juntar palabras, y en esa agrupación con la palabra tiene que decir algo, porque el poema que no cuenta, que no dice, no es un poema. Sí. Marino, hablando de la literatura en sentido general, tanto la cuentística como de la poesía, de la narrativa y de la poesía, es importante que nos plantee qué le aporta al individuo, porque tú sabes que vivimos unos tiempos muy utilitarios y la gente siente que debe hacer solo aquellas cosas
que le aportan en su forma de vida. Es decir, en la forma de ganarse la vida, pero la vida también hay que disfrutarla, no tiene, y yo estoy bastante claro en que la música, la poesía, la literatura en sentido general son parte de ese disfrute y de ese deleite de la vida, y que el que tiene la oportunidad de cultivarla, pues tiene otro concepto de la vida. Ahora, ¿qué le aporta a la gente cuando una gente bueno, si yo me pongo a leer poesía, literatura, qué cosas adquiero, qué cosas consigo en eso? Mira, la poesía ha tenido un desarrollo durante muchos años. El hombre, desde que vio su figura en la caverna de esa famosa que habla Platón, ese temor que sentía cuando veía la sombra y no salía de la caverna, el hombre tenía siempre una necesidad, no solamente de contar, sino de dejar en las paredes para la generación que viene. La gran pregunta que siempre cada generación de poetas se enfrenta es esa: ¿para qué sirve la poesía? Y entonces cada generación tiene su propia respuesta. Por ejemplo, Octavio Paz, que no escribía como escribían algunos contemporáneos, que eran más poetas sociales. Octavio Paz escribía sobre la cotidianidad y lo que veía, y muchos de ellos lo rechazaban por eso. Pablo Neruda tenía una poesía social, una poesía que no solamente describió a América Latina, sino una poesía que le llegaba al pueblo y le despertaba. Igualmente lo hizo Benedetti, igualmente lo hizo Joan Manuel Serrat, que cantaba poesía, igualmente lo hacía aquí en Santo Domingo, Navidad para el Pueblo. Ahí lo que se cantó fue poesía. La poesía siempre ha tenido una época que es una respuesta a la sociedad donde se va desarrollando. La poesía de Huidobro, de Baudelaire, la poesía de Lorca en su época, poesía social. O sea, el poeta era una persona que le robaba al lenguaje la palabra para que estuviera en boca del pueblo común, del pueblo cotidiano, y lo reflejaba. El hombre en aquella época, el índice de analfabetismo era muy amplio y no tenía esa facilidad que tiene hoy de hablar, de comunicarse. Eran pocos, inclusive se le pagaba. En esta época del siglo XXI, por eso la poesía mía no es una poesía social, no es una poesía amorosa, sino es una poesía del pensamiento, donde el hombre trata de buscarse dentro de esa palabra a sí mismo como si fuera un espejo. Y en esta época, donde hay una generación que ahora viene, los nietos suyos van a ser de la generación Z, la generación que viene ahora, la generación que yo represento y que nosotros representamos, es una generación que busca más. Usted y yo somos baby boomer, yo no sé usted, pero No, pero baby boomer. yo soy más joven de ustedes de los dos. No sé si Estamos baby boomer, hablando de generación Z, de que hemos Y. nacido entre el 40 y El tanto y el 64. 64, es. yo no soy de esa, yo vengo después, yo vengo después. Tenemos Sí. generación. Entonces uno, esta generación que lo tiene todo, que se comunica por todos los espacios, siempre necesita una parada de tren para dejar el ruido a un lado y escucharse a sí mismo y ver si dentro de esa escucha activa se puede encontrar a sí mismo y guiarse. Por eso vemos
tanto programa ahora mismo de reflexión en las redes, podcast mucho. Entonces la literatura realmente de este siglo ha cambiado. Aquí la gente dice, bueno, pero en República Dominicana no se lee. No, eso no es verdad. Quizá podamos tener un problema de comprensión de la lectura, pero se lee. No se lee como uno quisiera, pero se lee, algo se lee. Y entonces, ¿qué busco? ¿Qué aporta la poesía? Vivir, encontrarse con la misma vida, encontrarse con ese espejo que uno a veces siente el vacío y no lo encuentra. Por eso cuando uno toca un libro, cada libro tiene un lector que le habla y cada lector tiene un libro. Por eso es tan importante que la poesía de esta época vaya en mano de la filosofía y el pensamiento. En todo lo que ha sido nuestra conversación has utilizado lo siguiente, la metáfora, la lucha, la palabra espejo. Entonces, voy a hacer dos preguntas en una. Esa parte de las palabras en ese proceso de creación, vale el término de decir parir ese libro, cómo es esa relación, cómo es ese proceso que se da. Y en un momento de la conversación también dijiste por un tema de cábala, ¿no? Decías. Sí. Exactamente. Cuéntanos un poquito de esas dos cosas. La cábala es porque yo nací en el sur y mi primer libro de narrativa se llama 13 cuentos supersticiosos del sur. Ese libro yo duré 5 años investigando, entrevistaba a brujos para saber el proceso, porque es un solo libro de 13 cuentos solamente de temas mágicos religiosos. Lo que el boom literario de América Latina, que fue promovido por Cortázar en Francia, en París, luego se le sumó Carlos Fuentes, luego García Márquez y luego Vargas Llosa, que hicieron junto con Roa Bast un clan a través de Carmen Balcer de Barcelona, hicieron una especie de un cansancio que había de la literatura europea y crearon lo que es el realismo mágico, el boom literario de América Latina con ese realismo mágico. Pero eso fue en los 40 y pico, pero ya en el 30, ya en Barahona, en un sitio que se llama Pititrú, o en la frontera, ya se escribía sobre el realismo mágico. Cuando Carpentier vino a descubrir en Haití por un hecho coincidencial que fue a Haití en una misión de la ONU, que descubrió y escribió una novela muy famosa, ahora se me fue, pero me acordaré en el camino, que habló por primera vez del realismo mágico y luego también se refirió Arturus Lalpieti, que son los creadores del realismo mágico. Yo siempre he tenido la tesis de que nosotros, los sureños, tenemos lo que es la realidad mágica, no un realismo mágico, porque cuando yo entrevistaba a uno de esas personajes, yo te decía, no, aquí vino una bruja y me chupó mi nieto, y yo tuve que poner los sosajos y la vi volando y escuché el sonido de la sala. No te habla de una tercera persona, te habla de una primera persona. Entonces nosotros vivimos una realidad mágica. Por eso uso mucho en mi literatura el realismo mágico. Escribí ese y luego escribí Secretos y Soledad, que también sobre cuentos sobre el realismo mágico. Entonces mi mujer me dijo, no sigue escribiendo de eso porque van a decir que tú eres brujo. Entonces escribí una novela. Y por eso es que uso el realismo mágico. No escribo en la página 13. Entiende el doctor Carl Jung que esas cosas que la gente
ve o dice ver forman parte de su inconsciente colectivo, que son cosas que le vienen transmitidas y grabadas en el ADN, y quién sabe quién la vio hace 2000 años o la escuchó contar, y las cosas que a ti te cuentan terminan siendo parecidas a verla, ¿no? Eso es así, porque los cuentos que yo desarrollé era lo que me contaba la abuela. Sí. Pero fuera de eso, ¿cómo nace la narrativa? Nosotros en la época del siglo XVII, que teníamos grandes extensiones de cañaverales, yo pude vivir eso también a mi distancia, pero lo vi. Los haitianos se rodeaban en una fogata y se contaban los cuentos. O sea, la narrativa inició realmente alrededor de los cañaverales, esos cuentos mágicos, pero es que el haitiano nunca se ha sentido de esta tierra, lo trajeron del África. ¿Y qué trajeron? Su cultura. Yo, estando niño, vivía en la calle principal de Barahona. Hay un hotel ahora en mi casa, se llama Loro Tuerto. Yo veía cuando venían los autobuses y guaguas de Haití, y lo veía que estaban pintados de jirafa, leones, elefantes. Yo decía, pero aquí no hay eso. Pero era producto de eso, o sea, de la imaginación colectiva de los haitianos, que siempre se han sentido africanos, no se han sentido haitianos, porque son gente que fueron transportados en un barco, lo trajeron y se fueron ahí. Y sus ancestros, ellos sienten que están ahí. Entonces, esos cuentos, esa narrativa que se hacía alrededor del fuego, de los cañaverales, nacieron ahí. Y eso nosotros lo tenemos, aunque quisiéramos, algunos dicen, bueno, no. Ese es el origen de los cuentos de nosotros, supersticiosos, el origen, la superstición, las creencias que tenemos, que todavía persiste en las regiones más apartadas del país y la convivencia. Por eso yo uso mucho los cuentos de la superstición, porque ahí está la riqueza de la literatura nuestra. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores, y continuamos deleitando Salud. en esta conversación con Marino Berigüete. Salud. Salud. Bueno, señores, continuamos esta conversación en encuentro informal con Marino Berigüete. Marino, quisiera que nos hiciera algunas recomendaciones, y desde luego, estamos en la República Dominicana, para una persona que quiera iniciarse a leer poesía, por ejemplo, pues vamos a hacerlo primero con literatura dominicana, con poesía dominicana. Algunas recomendaciones que... Mira, tú sabes que uno tiene muchos amigos en este ambiente literario, pero Sí. te voy a decir de lo que a mi gusto Sí. considero. La poesía de José Mármol es muy buena. Es una poesía trabajada, una poesía del pensamiento, y es una poesía que ha venido desarrollándose. Y yo aprendí no solamente a admirar a José Mármol fuera de este país, porque poetas en Paraguay, en Brasil,
Me hablaban de la poesía de José Mármol. Basilio Belial es un gran poeta que tiene una poesía cotidiana muy profunda. Plinio Chaín, en su último libro, es un poeta barroco, muy tocado por Lezama Lima. También está la poesía de Manuel del Cabral, que es una de las poesías de los poetas que nosotros no le hemos puesto en el lugar que merece. Manuel del Cabral, yo llegué a estar en países que me recitaban su poesía de memoria y yo como que me encogía, me daba timidez. Pero Manuel del Cabral tiene una poesía y una lírica muy buena. Pedro Mir, ese poema yo lo regalaba mucho. Hay un país en el mundo, yo siempre he dicho, que la Cancillería debería de imprimir ese poema para que los embajadores que hacen diplomacia cultural puedan regalarlo como un regalo en cada país donde esté, porque es un país que no solamente describe, sino que abre un espacio en la literatura. También Rafael La Antigua ha escrito poemas muy elegantes y así hay una serie de jóvenes que vienen emergiendo en la literatura dominicana, que son tantos que prefiero Cuando estás fuera de la poesía, ¿qué lees? Mira, yo soy un lector de novela y de ensayo, sobre todo de ensayo. Me gusta leer ensayo porque me gusta un ensayista, sobre todo crítica literaria, entra su mano en el texto y rebusca cómo es la construcción de un determinado tema, de un determinado libro. Entonces, no solamente es una lectura lineal, sino es una lectura. Ya uno no lee. Yo leo con un lapicero verde en la mano. Claro. Y ya aparte de reflexionar el texto, yo lo que hago es que lo estudio, pero ya es algo que se ha hecho natural en mí. O sea, yo lo que hago es que voy analizando mientras voy leyendo. Entonces me gusta mucho leer poesía, porque me gusta mucho leer poesía, pero leo mis ensayos, leo como decano de una escuela, tengo que leer política. Yo imparto docencia en la Pedro Enrique Ureña, yo soy el jefe de cátedra de ciencia política, y en la Universidad Unicaribe soy decano de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política. Por eso tengo también el oficio de tener que leer esos temas para estar al día, sobre todo en esta época que los estudiantes de Relaciones Internacionales requieren de ver cómo anda el mundo y cómo se mueve. Pero yo honestamente te digo, eso es un oficio, lo otro es una pasión. Leer poesía es una pasión. Ver el último libro, un ensayo, es una pasión. Ver la publicación aunque sea del mismo Octavio Paz, del mismo Borges, que uno tiene sus libros, algo nuevo uno lo busca y lo relee. Yo tengo como, vamos a decir, como una imposición. En la época que yo vivía con Dagoberto, Juan T.H., y que Tirso Mejía era el casero, y vivía también Antonio Río, que era en la Tuey, donde iba Eury Cabral, iba Fafa Tavera, Cristian Martínez, y Juan T.H. estaba casado con Casiana de Rosario.
vivíamos uno al lado de otro. En esa época yo escribí un libro y se lo quise llevar a don Juan. Yo era un joven apenas con pocos años que llegué de Barahona y a través de una hija de don Juan fui y le llevé un libro y le quise preguntar, como un campesino que yo soy todavía, que qué podía yo hacer para ser un buen escritor, porque todo el mundo en mi época aspiraba a ser el escritor que era don Juan. Y me dijo, léete el Quijote 26 veces. Yo salí de ahí pensando, digo, 26. este hombre está medio extraño. El consejo no lo tomé, porque ya lo había leído. Pero me recordé una vez del consejo, ya hace más de 15 o 16 años, y me impuse que cada 1 de abril leer el Quijote. Y me sirvió, y yo cada vez que lo leo le encuentro algo nuevo. Algo Claro. nuevo, claro. Entonces el consejo que él me dio a mí, algo que yo lo escribí inclusive en una crónica, en esa época yo no entendía el consejo que me había dado don Juan. O sea, no lo aquilaté, no lo abracé. Pensé ya que estaba ya quizá dándome un consejo por salir de mí, que le entregaba con ilusión mi primer libro. Pero es el libro que yo leo, porque ahí en el Quijote está todo, poesía, cuento, novela, filosofía, Preñado de metáforas. justicia, Sí. está todo. Entonces uno de los libros que yo leo como una religión, entonces me he convertido en un coleccionista del Quijote. Yo colecciono el Quijote. Yo Sí. Un Qué poco bien. de la vida. ¿Cuántos hijos tiene? tengo 2 hijas, ahora me nació un nieto, estoy abueleando, tengo una mujer de 40 años, No se llevan tanto, yo creo que No, sí. como 20 nada más. no, porque mi mujer tenía 18, yo Ah. tenía 20 y pico. Mi mujer tiene 58. Ah, que tú dices que... No, porque tú dices que tiene una mujer de 40 años. Si no es que... Del yo creo- matrimonio. Es de matrimonio. Es de matrimonio. Ah, ok, no, Es de corrijo lo matrimonio. dicho. Haga, que editen, No. una edición rápida. No, corrijo lo dicho. Rebobine. No. Es de matrimonio. Es de matrimonio, Julio. sí, Tengo sí. 2 hijas. Y me casé una vez. Y si me divorcio o yo me muero o ella se muere, no me caso más. Pero me casé una vez. Y ya después de 40 años, ya nos miramos y para Claro. dónde. ¿Y tus hijas qué se dedican? Tengo una hija que estudió arquitectura. Luego que estudié arquitectura, me llega un día y me dice, papi, yo voy a estudiar curaduría de arte. Y le digo, mija, pero nadie vive en este país de curaduría de arte. Y me dice, no, eso es lo que a mí me gusta. Se fue a Buenos Aires. Estudió curaduría de arte, luego regresó y me dice, ahora quiero estudiar restauración de monumentos. Y le digo, pero eso aquí, nadie restaura, aquí las obras se destruyen solas. Se fue a la Universidad Politécnica de Madrid y estudió restauración de De monumento. monumentos. Ahora tiene en la cabeza estudiar arqueología. Yo espero que eso se les haga. La otra fue más inteligente. Son inteligentes las dos. Pero la otra dice, papi, yo me voy a ir por el derecho. Estudió derecho. Y luego me vino con una cosa extraña para mí en esa época, que iba a estudiar los sectores regulados. Y yo le dije, pero ¿y qué es eso? Me dijo, no, eso voy a estudiar los sectores regulados. Y me explicó, se fue a la Universidad Carlos III, estudió los sectores regulados y hoy ella es una, como dice ella, complaint, una oficial
en un banco centroamericano, en el banco centroamericano. Ahí está ella, me acaba de dar un nieto, pero mi familia es corta, no más de ahí. Dices en un momento de la conversación diplomacia cultural, entendiendo por cultura todo lo que es la manifestación de ese conglomerado, de ese espacio. ¿Entiéndese que, por ejemplo, el dembow forma parte de la cultura de República Dominicana? Mira, si nos vamos a la parte técnica, todo lo que es el entorno de una sociedad y nace y se convierte en palabra, en gesto, es cultura. Sí. La gente de la 42, ahí hay una cultura. La generación, como yo le digo, Dios mío, eso lo oigo, a los foques, eso es una cultura. Nos guste o no nos guste, pero es una cultura, porque la cultura es todo lo que la sociedad consume. La Academia Real de la Lengua, para tomar una palabra nueva e incluirla en su diccionario, ¿de qué se vale? Del uso continuo de una palabra, no importa cuál sea. Me acuerdo, y siempre la pongo de ejemplo, la palabra cantinflada. Sí. Viene de cantinfla. Decir mucho, decir muchas palabras Pero viene de un personaje. Entonces, Moreno. todo lo que es cultura, en un país sobre todo, como nosotros, que somos un país de servicio, un país que vive del turismo, la cultura tiene que ser uno de los ejes principales en una política exterior. Yo, por ejemplo, sueño con que le apliquemos una diplomacia cultural a Haití, porque Haití es hostil. La cultura sirve para enlazar los pueblos, para quitar ese ruido que hay. Cuando, por ejemplo, tú, no sé si te ha tocado ir a un concierto de Juan Luis Guerra, por ejemplo, en Europa, en España. Los conciertos de Juan Luis Guerra son inmensos y la gente sabe ese día dónde está la República Dominicana y se pone a investigar de la República Dominicana. Cuando la gente en Centroamérica, que yo estuve en Centroamérica, Wilfrido Vargas es un ídolo, pero un ídolo como yo nunca me imaginé. Cuquito es un ídolo. Este muchacho que canta demasiado, Eddie Herrera, un ídolo, pero un ídolo como no es aquí. Sergio Vargas. Entonces, Sergio Vargas por igual, pero lo que te quiero decir es, nosotros somos ricos en cultura. Una de las cosas que yo critico a este gobierno, al gobierno pasado y a los otros gobiernos, es que nosotros no traducimos al inglés, al francés, al mandarín, las obras principales de nosotros. O sea, traducir a Juan Bosch, por ejemplo, al inglés, traducir a Juan Bosch al francés, por decirte un escritor, pero hay varias obras, hay varios escritores que se pueden traducir o traducir escritores contemporáneos. Cada vez que a un escritor se le entrega el Premio Nacional de Literatura, se le debe traducir su obra, si tiene la calidad. ¿Por qué? La diplomacia cultural lo que hace es penetrar, como lo utilizan los países desarrollados. Nosotros siempre queríamos ir a París. ¿Qué pasa con París? Bueno, veíamos películas. Eso es diplomacia cultural. O queríamos ir a México, porque veíamos a México la telenovela. Diplomacia cultural.
La diplomacia cultural es un elemento que se ha ido implementando. Te voy a dar un dato bueno, que mucha gente no lo ha captado. ¿Por qué los españoles o los europeos compraron Brugal? Porque todo el turista que venía aquí consumía Brugal. Llegó un momento que había muchos consumidores en Europa de Brugal. ¿Y qué hicieron ellos? La compraron. Y uno va, y en Europa uno ve anuncios de Brugal, más que aquí, porque se venden más allá. Eso es como una cultura incide con otro. Y la diplomacia cultural no es más que coger los elementos de la cultura y traducirlo en las relaciones de dos países, porque eso ayuda a una compenetración. Si somos un país de servicio, nosotros, no es verdad de que nosotros somos un país de grandes importaciones, eso es una ficción. Nosotros lo que somos un país de servicio. Cuando yo estuve en Paraguay, era un país que no tenía ruta. Venían a la República Dominicana al año 300 paraguayos. Nosotros dejamos una ruta. Empezó esa ruta, era 3 veces a la semana. Luego se puso todos los días y hoy hay 3 vuelos. Cuando yo me fui dejé 10.000 paraguayos que venían aquí. 10.600 de 300. ¿Qué yo apliqué? Diplomacia cultural. Publiqué libros, hicimos concursos literarios, patrocinamos en escuela, dejamos 3 estatuas de Juan Pablo Duarte. La diplomacia cultural, publicamos libros no solamente míos, hicimos la Feria del Libro a nombre de Paraguay y traje aquí 20 y pico de escritores. Y el país se convirtió en una moda de hacer boda aquí. Lo que te quiero decir es que uno de los ejes principales que nosotros debemos de tomar es el arte, la cultura, la traducción de las obras literarias. ¿Para qué? Para que el país pueda mantener su turismo en un ritmo siempre, no solamente permanente y acelerado, sino que la experiencia no solamente sea sol, aire y tierra. Marino, muchas gracias. Muchas Gracias, gracias tan Marino exquisito como el vino Duarte, esta conversación. por esta conversación. Salud. Bueno, señores, gracias a todos y espero que tanto como nosotros hayan disfrutado de esta conversación con nuestro invitado, Marino Berigüete. Salud, feliz noche.